Vamos a hacer contacto en Murcia, España, a esta hora en vivo con José María Gil, es el director del Departamento de Estudios de Terrorismo del Instituto de Seguridad Global. Señor Gil, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes, Ruth y Jason, y a todos los televidentes de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Aunque todavía se están adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos, por los indicios, ¿se puede vincular al islamismo con este atentado terrorista? Sin lugar a dudas, todos los datos que conocemos de lo que se ha ocurrido esta mañana en París apuntan a un atentado de teología yihadista. Quizás sería muy precipitado el adelantar a qué tipo de grupo o actor concreto del terrorismo yihadista se puede vincular este hecho. Yo me inclino a pensar que debe tratarse de una franquicia de Al-Qaeda, quien ha cometido este atentado, por los datos que ya hemos conocido, incluso de la declaración de una periodista que consiguió refugiarse y que escuchó las voces de los terroristas que hablaban, por cierto, en perfecto francés. Ahora, la alerta que hay en Francia, que ha sido decretada en Francia en estaciones de trenes, lugares turísticos, ¿cómo pueden o cómo deben, le pregunto yo, cuidarse los franceses y los turistas que están actualmente en este territorio europeo? Bien, ante cualquier señal sospechosa de que alguna persona pudiera disponerse a cometer un atentado, lo primero que deben de hacer es salir de una zona de peligro que pueda ser evidente, y por supuesto ponerse en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad, como en cualquier otro país, ¿no? Si sucediera lo mismo. ¿Eso es detectable? Pues evidentemente, salvo que los terroristas vayan con la apariencia, por ejemplo, que llevaban esta mañana durante los atentados, es difícil poder pronosticar un atentado, poder prever un atentado de esta naturaleza. Yo creo que las fuerzas de seguridad francesas han dado buen ejemplo de preparación ante atentados, pero hay que recordar una vez más, y lo hemos hecho varias veces en los últimos meses aquí en NTN 24, que estamos enfrentándonos ante un peligro líquido, difuso, de difícil previsión, que va a actuar con células terroristas, como en este caso células de muy poca complejidad, pero que van a cometer actos de muy alto impacto. En este sentido, debemos descartar, eso sí, por ejemplo, que lo que hemos visto esta mañana en París se trate de obra de lobos solitarios o lobo solitario, puesto que esa no es la descripción de un lobo solitario. Estamos ante una célula terrorista organizada y como hemos visto, tal como han actuado, desde luego podemos afirmar que son gente entrenada. El manejo que han hecho del Kalashnikov, del AK, con disparos agrupados en los coches de policía, la escena de cómo rematan al policía y demás, y cómo se van moviendo al mismo tiempo que disparan, dan señal de terroristas entrenados. Y recordemos que en Francia ya ha habido grupos yihadistas que han entrenado en el propio territorio francés. Mientras conversamos con usted, está ocurriendo en la Plaza de la Revolución en Francia una congregación y están en un minuto de silencio justamente por las víctimas de este atentado terrorista, mientras las autoridades han lanzado un amplio operativo para buscar a los autores del ataque. Estas son imágenes en vivo que llegan desde la Plaza de la Revolución en Francia. Plaza de la República en Francia es el punto donde se están congregando a esta hora decenas de personas para conmemorar con un minuto de silencio las víctimas de este atentado. Señor Gil, se trataba de un semanario que ya había recibido ataques menores, pero estaba bajo amenaza. Tenía, de hecho, fuerza policial escoltando las instalaciones. ¿Cómo explicar que ni siquiera un comando, estamos hablando de 3 hombres, logren en plena calle parquear un vehículo, entrar con fusiles hasta una sala de redacción y matar a 12 personas? El despliegue policial en torno al semanario Charlie Hebdo era evidente, había unas medidas de prevención policiales, pero evidentemente no suficientes para repeler un ataque inesperado, absolutamente inesperado, por parte de 3 individuos que portaban
Recordemos AK Kalashnikov, un arma muy potente y además manejada por individuos bien entrenados, por lo que hemos podido ver en las imágenes. A partir de que superan a los 2 policías que había en la puerta del edificio, accedieron a la redacción. Yo entiendo que es un atentado preparado, que los terroristas tenían alguna información, porque accedieron perfectamente a la segunda planta y accedieron a la zona donde se estaba reuniendo el Consejo Editorial esta mañana, por lo tanto había algún conocimiento de todo lo que iban a hacer. No estamos ante una acción no preparada de un lobo solitario, sino de una célula terrorista bien entrenada, armada, y además recordemos que por las últimas noticias que estamos manejando, no solamente portaban los Kalashnikov, sino que portaban un lanzacohetes también. Ahora, como bien lo han dicho muchos expertos en temas de terrorismo, y usted también lo ha manifestado en algunas ocasiones, lo que ocasiona este grupo de ataques es precisamente esto, generar el terror en la población. Lo decía hace un momento, el gobierno alemán ha reforzado parcialmente las medidas de seguridad en el país tras este ataque en París. No existen indicios concretos, ha dicho, que apunten a un riesgo de atentado, pero deben estar las naciones que luchan contra el Estado Islámico en alerta. ¿Usted qué opina? Sí, hemos reiterado siempre que la amenaza del terrorismo de teología yihadista es una amenaza global y que todos los países, en particular todo lo que es Occidente, todos los países occidentales, deben verse concernidos por esa amenaza. No podemos interpretar la amenaza yihadista como una amenaza lejana. Los estamos viendo actuar en cualquier parte del mundo, desde Australia hasta Inglaterra, desde Francia a España. Por lo tanto, es una amenaza que debe tenerse muy en cuenta. En estos momentos, en España, en este preciso instante, hay una reunión de alto nivel por el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díez, y los máximos responsables policiales de la lucha contra el terrorismo. Se barajaba la posibilidad de que incluso se pudiera incrementar el nivel de alerta antiterrorista en España, algo que habrá que verse porque recientemente se incrementó el nivel y el siguiente nivel de alerta antiterrorista tendría que conllevaría la movilización incluso de recursos policiales extraordinarios en las calles españolas. La amenaza es seria, es una amenaza real, es una amenaza que debemos percibir como auténtica y lo que ha pasado esta mañana en París, tengamos en cuenta que estos individuos no han sido detenidos. Vimos un poco las historias recientes de otros individuos que han actuado de manera similar en Francia y en otros países. Seguramente veremos cómo habrá más muertes y estos individuos llegarán incluso a enfrentarse con la policía, con el riesgo de morir ellos al tiempo que matarán a otras personas. Por lo tanto, estamos, como señalaba el fiscal general de Francia hace un momento, estamos ante una amenaza, una situación muy grave de un altísimo riesgo en este momento en Francia, pero desde luego la amenaza es para todos.